El aniversario de que los sonorenses contamos con el derecho de acceso a la información pública. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañen en el presidium el señor magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Sebastián Sotomayor Tovar. La doctora Guadalupe García de León Peñuñori, vicerrectora de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en representación del rector. El señor licenciado Sergio Gutiérrez Luna, secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora. Nuestro vocal presidente del ITIES, el contador Ricardo Hurtado Ibarra. Y claro, nuestro conferencista, el doctor Miguel Carbonell. También en este evento nos acompañan señoras y señores funcionarios del Poder Judicial Estatal, maestras y maestros universitarios, también alumnos, algunos de ellos que hicieron viaje especial desde la ciudad de Navojoa, de Caborca también nos acompañan aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Compañeras y compañeros del Instituto de Transparencia. Si nos lo permiten, escucharemos primero un breve mensaje del presidente del Instituto de Transparencia Informativa, contador Ricardo Hurtado. Muy buenos días a todos. Señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia, señora vicerrectora de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, señor secretario de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, doctor Carbonell, señoras y señores, permítame primeramente, en nombre del Instituto de Transparencia Informativa, agradecerles a los señores su participación en este evento, al que también nos congratula que nos acompañen las señoras y señores jueces y funcionarios del Poder Judicial Estatal. De igual manera, nos complace la asistencia de maestros y funcionarios de la Universidad de Sonora, especialmente a los grupos de jóvenes alumnos, en quienes lo hemos dicho en forma repetida, vemos a los que mejor manera habrán de aprovechar el ejercicio del derecho de acceder a la información pública. En el instituto tenemos programas especialmente diseñados para los propios jóvenes, a fin de darles a conocer los beneficios del derecho de acceso a la información, pero también las responsabilidades que la transparencia representa en la vida cotidiana y en el terreno profesional. Y justamente uno de los grandes compromisos en ese sentido es prever desde este momento la mejor forma en que habremos de conjugar las obligaciones de, por una parte, dar la máxima publicidad a los procesos judiciales en el nuevo sistema de juicios orales y por la otra garantizar la protección a la intimidad y hasta el honor de las personas. Para este tema hemos invitado al doctor Miguel Carbonell, de quien sobra hacer mayores presentaciones, pues es sobradamente reconocido tanto en el ámbito de la transparencia como en el derecho en general. Vamos entonces simplemente a subrayar el interés que tenemos en el instituto de proteger los datos personales y que vemos es muy bien compartido con todos ustedes, profesionistas y estudiantes del derecho. Nos complace pues que nos estén acompañando en este otro evento dentro de la sexta semana de la transparencia, en la cual en días pasados hemos celebrado ya también importantes conferencias en las ciudades de Caborca y Ciudad Obregón, Sonora. De hecho, mañana miércoles estaremos continuando estas actividades con el segundo encuentro de archivistas de Sonora, donde hacemos la entrega de constancias a quienes cursaron el diplomado en gestión de archivos institucionales y de acceso a la información, mismos que estamos organizando en forma conjunta con la Universidad de Sonora, en quien queremos comentar que siempre hemos encontrado un aliado importante para todo lo que significa promover la cultura de la transparencia. Y en este punto quiero también reconocer
la excelente disposición para apoyar la organización de esta conferencia que hemos tenido por parte de la señora oficial mayor del Supremo Tribunal de Justicia, la licenciada Josefina Sánchez Reyes, a quien le damos las gracias por su invaluable apoyo y de nueva cuenta, finalmente, a nombre de los que trabajamos en el Instituto de Transparencia Informativa, le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, el magistrado Sebastián Sotomayor, tiene también un mensaje para todos nosotros. Muy buenos días. Voy a ser muy breve porque yo creo que todos estamos ansiosos de escuchar las brillantes palabras que nos va a compartir el doctor Carbonell. Primero que nada, quiero agradecer mucho al Instituto de Transparencia. Reconocemos completamente el esfuerzo de este instituto, lo complejo que ha resultado su evolución durante todo este tiempo que se ha desarrollado en esta sexta semana de la transparencia, además de ser un tema que nos tocó pues prácticamente ver nacer desde el Congreso del Estado en su momento, ver cómo ha evolucionado, cómo se ha trabajado y cómo esta cultura se ha estado asentando y fortaleciendo en el Estado de Sonora. El Poder Judicial no es ajeno a este tema. En el Poder Judicial estamos muy comprometidos con la transparencia y queremos impulsarla, queremos apoyarla y queremos formar parte de esta nueva cultura. El Poder Judicial enfrenta retos muy importantes en este cambio de paradigmas dentro del sistema de justicia mexicano. Iniciamos con este sistema de juicios orales y la oralidad que se ha venido implementando en muchos de los procesos y ahora con el sistema de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, que es otro tema que nos trae aquí muy atentos a juzgadores, a funcionarios y en general a todo el sistema público de administración de justicia. Nos congratulamos mucho de este tipo de eventos como Poder Judicial, particularmente porque conjuga estos dos aspectos, el aspecto de administración de justicia, de fomento a la transparencia y protección de datos personales, que son valores esenciales de un nuevo paradigma que pretendemos adoptar en el sistema mexicano. En este tenor, estamos muy contentos de que sea un tema que atrae mucho a los jóvenes, a los estudiantes que están asumiendo estos nuevos retos en materia de impartición de justicia, en materia de administración de justicia en el país y sobre todo en el Estado de Sonora, y que sabemos que una plática de esta naturaleza, que tal vez debe ser la primera de muchas y que continuaremos e impulsaremos, será muy provechosa tanto para ustedes como para quienes ejercemos esta función pública de administración de justicia. Enhorabuena pues por un evento de esta naturaleza, por el compromiso que mantiene y que ha tomado el Instituto de Transparencia por impulsar esta cultura de transparencia y la protección de datos personales, y reiteramos públicamente a ese instituto y a la sociedad en general, sobre todo a los propios estudiantes de la Universidad de Sonora, nuestro compromiso como Poder Judicial para procurar una administración de justicia eficiente de la mano de la transparencia y sobre todo muy consciente, muy responsable y muy involucrada con las temáticas que se están elaborando. Yo pediría ahora sí, doctor Carbonell, que nos comparta este discurso tan anhelado que tenemos. Muchas gracias. Si les parece, pasamos a tomar asiento para escuchar la conferencia. Bien, muy buenos días. Es para mí un gusto estar nuevamente en Sonora. Gracias al Instituto de Transparencia por su invitación, a los vocales con quienes desde hace años compartimos tareas, preocupaciones y ocupaciones
en esta materia. Gracias, magistrado presidente, por sus generosas palabras. Estuvimos la semana pasada en Mazatlán y ahora nos volvemos a encontrar aquí en Hermosillo. Gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Una disculpa por no venir tan elegante como los magistrados y magistradas que vienen hechos unos abogados completos. Yo pensé que iba a estar haciendo mucho calor, como normalmente me recibe Sonora, con mucho calor, hoy solamente con mucho calor humano, no tanto climático, digamos, pero por eso vine un poquito más sport, una disculpa por eso. Miren, el tema que hoy nos convoca, lo decía ya bien el magistrado, es un tema delicado porque están en juego varios derechos humanos. Y en el nuevo paradigma, efectivamente, yo quiero retomar sus conceptos, quiero retomar sus palabras para arrancar. En el nuevo paradigma no hay certidumbre, no hay certeza de hasta dónde llegan unos derechos y hasta dónde llegan otros. ¿Por qué? Porque las reglas del juego cambiaron. Yo no sé si la mayor parte de quienes están aquí presentes sean abogados en ejercicio, formen parte del Poder Judicial o sean estudiantes de Derecho, que veo algunos que hay, pero lo cierto es que para todos y cada uno de nosotros, las reglas que hoy están vigentes, ojo, y estoy diciendo bien, las que ya están vigentes, no se trata de un proyecto, no se trata de una iniciativa, no vengo a platicarles de una idea o de una teoría, les estoy hablando del derecho positivo mexicano, cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Por dos motivos principales. Una reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, que nos dice que los tratados internacionales tienen rango constitucional. O sea que nosotros tenemos los derechos que dice la Constitución que tenemos, pero también todos aquellos derechos que están en los tratados. Primer reto. ¿Por qué? Pues vamos a decirlo con todas sus letras. ¿Quién en México conoce a fondo los tratados internacionales de derechos humanos? Está difícil, ¿no? ¿Nos formaron en ese paradigma? ¿Nos enseñaron en las escuelas y facultades de Derecho? Yo creo que no en general. Bueno, yo hablo por mí, yo no puedo hablar por ustedes, ¿verdad? En la Facultad de Derecho de la UNAM, alguien que estudió en la década de los años 90 del siglo pasado, que fue un buen estudiante, que tomó con buenos profesores, a mí no me enseñaron los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora viene la reforma de 2011 y dice, todos estos tratados no solamente son vigentes, ya lo eran, tienen rango constitucional. Entonces valen igual que la Constitución, primer elemento. Segundo elemento, ¿por qué han cambiado las reglas? Porque tenemos, lo dijo muy bien el magistrado, un desafío enorme que se llama control de convencionalidad. Que ese, si quieren, se los explico otro día con calma porque no es el objeto de esta charla, pero nada más les digo esto. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos primero, en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia Radilla 2, o sea, la resolución del expediente Varios 912/2010, agarró y les dijo a los jueces del Fuero Común, a todos ustedes les digo, ¿saben qué? Pues ahora le entran ustedes a cuidar de la constitucionalidad y de la convencionalidad, aún incluso en contra de sus códigos locales. ¿Y entonces qué pasa en la práctica? Que un juez del Fuero Común, en materia penal, por ejemplo, que tenía su código penal, su código de procedimientos penales de Sonora, de repente le dicen en estas dos sentencias, éntrale a los tratados internacionales, éntrale a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de repente empiezan a escuchar los jueces, caso Radilla, caso Castañeda, caso Campo Algodonero, caso Inés Fernández, y dicen, ¿y esto cómo se come? ¿De qué se trata? ¿O qué? Amigos, las reglas cambiaron. Hoy se hace más imperativo que nunca aquel mandamiento del abogado que decía Eduardo J. Couture, decía, estudia. El abogado que no estudia es cada día menos abogado. Efectivamente, hoy un abogado se deja de actualizar, ya no les digo 10 años, un año, y ya está desfasado. Nos volvemos obsoletos a una gran velocidad. Sergio, que tiene a su cargo sacar el nuevo sistema de justicia penal adelante, coordinar la implementación, sabrá a qué me refiero. Los abogados que estaban acostumbrados a escribir en su oficina,
a redactar sus demandas, a redactar sus contestaciones de demandas, sus alegatos, si no están preparados para el sistema de juicios orales, si no son capaces de pararse enfrente de un grupo de gente, hablar en público, formular una teoría del caso, sintetizar todo lo que ha acontecido alrededor de la presunta comisión de un delito en 20 minutos, se van a quedar obsoletos. Ya pasó en Chihuahua, su estado vecino. Yo estuve capacitando en Chihuahua a los operadores, me contaban los jueces. El 95% de los casos penales en Chihuahua los llevan defensores públicos. Barrieron a los defensores privados. Los defensores privados se quedaron sin trabajo, los penalistas. ¿Por qué? Porque no se actualizaron, porque no se prepararon, porque no se capacitaron, porque pensaron, después de que les habíamos advertido durante años que las reglas cambiaron, que se podía cambiar. Ahora sí que como decía, de forma camaleónica, ¿verdad? Cambiar para que todo siga igual. No, esto se trata de un cambio profundo. Ahora, ¿cómo va a afectar esto a las reglas de protección de datos? ¿Cómo va a afectar a la transparencia, que es el tema que hoy nos convoca? Bueno, para poder dilucidar esto, para poder discernir esta cuestión, quisiera que todos tuviéramos claro una diferencia para mí elemental, que sin duda los abogados preparados como ustedes, sin duda los especialistas tendrán muy en cuenta, pero que en el debate público se pierde, y se pierde particularmente en el caso de los medios de comunicación. Entonces yo quisiera hacer esta primera disección. Miren, cuando hablamos de justicia, en términos generales, o justicia penal, digamos, para aplicarlo al ámbito penal, hablamos de 4 cosas distintas. Y es muy importante distinguirlo por cuanto hace a los efectos de la protección de datos en cada uno de estos 4 niveles y también respecto de las autoridades competentes. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Primero, prevención de los delitos. Hay una tarea de prevención de los delitos a cargo del Estado. Segundo, investigación de los delitos. El hecho ilícito ya aconteció. ¿Qué sucede? El Estado tiene que investigar. Tercero, la etapa de juicio. Hay un hecho ilícito, se investiga, se da con el responsable, se acusa a alguien de haber cometido un delito, viene un juicio, por regla general. Cuarto, la aplicación de la sanción. Si a esa persona se le encuentra responsable de haber cometido la conducta ilícita, se le sanciona. ¿Por qué es importante estas 4 etapas? ¿Por qué es importante esta distinción? Primero, porque, como voy a explicar enseguida, la protección de datos personales opera de distinta manera y los principios a través de los cuales se argumenta son diferentes. Segundo, porque hay diferentes autoridades involucradas. Y esto me interesa subrayarlo también porque a mí que, digamos, yo a lo largo de estos años, desde 2008 para acá, he dado muchos cursos de capacitación que normalmente, y esa es una sugerencia para Sergio, que hoy nos hace favor de acompañarnos, normalmente los cursos de capacitación se dan por separado a cada uno de los responsables. Esto es, me dicen, dale un curso a la Proco, y ahí voy, le doy un curso a ministerios públicos y auxiliares. Dale un curso a los jueces, y ahí me sientan a los jueces y a los magistrados, hablo con ellos. Da un curso para defensores, todo separado. Error. ¿Por qué? Los cursos tienen que ser conjuntos. Tiene que estar la gente ahí sentada, primero para que entienda la integralidad del sistema, y segundo, para que se ventilen las dudas. ¿Por qué? Voy con los ministerios públicos, ¿y de qué se quejan los ministerios públicos? ¿Saben de qué se quejan? De los jueces. Los jueces los sueltan, los jueces toman dinero para soltarlos, hay mucha corrupción. Voy con los jueces, ¿qué dicen los jueces? Esos MPs no saben investigar, debería ver cómo nos mandan los cuadernos de investigación, les dan dinero para no reunir los elementos, se hacen tontos a propósito. Voy con los que aplican las sanciones en la cárcel y digo, oye, pues ¿cómo no quieres que lo deje salir? Mira, le pusieron 4 meses por un robo agravado. ¿Sí me explicó? El ciudadano, ¿qué dice? Uno como especialista puede saber dónde está la responsabilidad. Yo lo intuyo muy bien, sé dónde están los cuellos de botella, sé dónde están los incentivos para la corrupción. El ciudadano, ¿qué dice? El ciudadano está indefenso. El ciudadano no entiende esto y hay que explicárselo. Primero, ¿a quién corresponde la responsabilidad de prevenir, primera etapa? Al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque a su cargo están las policías. ¿Cómo se previenen los delitos? Se previenen con policías en las calles, se previenen con estrategias, se previenen con inteligencia policíaca para ver dónde están los puntos delicados, dónde están asaltando, dónde están robando, cómo se metieron a la casa. ¿Eso quién lo hace? El Poder Ejecutivo. Segundo, investigar, la Procuraduría. ¿Quién tiene que llevar a cabo las investigaciones? El órgano especializado en dilucidar cuándo aconteció un hecho ilícito, quién lo cometió, etcétera, etcétera. Juzgar,
Bueno, aquí es importante señalar una cosa. La reforma de 2008 crea dos figuras judiciales nuevas. Esto es muy interesante, creo yo. Crea los jueces de control o jueces de garantía, que no existían y que van a tener competencias muy sustantivas en el nuevo paradigma de justicia penal, y crea los jueces de ejecución penitenciaria o jueces de vigilancia penitenciaria o de ejecución de penas, como le quieran llamar, que ya deberían de estar funcionando. ¿Ya están funcionando aquí en Sonora? Perfecto, entonces ya van retrasados. Ya llevan 1 año y medio de retraso, ya llevan 1 año y medio violando la Constitución, fíjense nada más. No, se los digo en serio, pero no lo digo yo, lo dice el transitorio de la reforma. Tenían 3 años para esto, del 19 de junio de 2008 al 19 de junio de 2011. Perdónenme, estamos a diciembre de 2012. No lo digo yo, lo dice el calendario, vaya. O sea, no lo tomen a mal, pues. No es un comentario para fastidiar ni nada, pero pónganse las pilas. Jueces de ejecución. Ahora, el asunto está en cómo estos jueces, tanto los jueces de control como los jueces de vigilancia penitenciaria, van a hacer su trabajo respecto a la protección de datos. Y nada más por último, para terminar esta parte. ¿Quién es el responsable de aplicar la sanción? Medularmente los encargados del sistema penitenciario, pero ahora con la vigilancia de los jueces. Los jueces se tienen que meter a los reclusorios. Y aquí hay una confusión que ya está pasando en las 10 entidades federativas donde tienen el nuevo sistema. Ojalá no pase en Sonora. Se piensa que los jueces de ejecución penitenciaria son jueces que revisan que no se les pase el plazo máximo de la sentencia. Fuiste condenado 6 años, que no te quedes 7 años. Los jueces van a estar pendientes de eso. No, tienen que ver todo. La reforma dice que se tiene que reinsertar socialmente a los sentenciados y que se tiene que hacer ciertas cosas: trabajo, deporte, salud, capacitación para el trabajo, educación. 5 cosas. El juez tiene que verificar que eso se lleve a cabo. Para eso están los jueces, para eso son jueces de vigilancia penitenciaria. Hacinamiento, ¿qué hacemos con hacinamiento? Ejemplo, en el DF tenemos las cárceles al 200% de la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos espacio para 19,000 personas, hoy van a dormir en los 10 reclusorios del DF 40,000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Los jueces tienen algo que decir o no? Yo creo que sí. Yo creo que es tarea de un poder judicial que asuma los derechos humanos, que asuma los derechos fundamentales, ver qué está pasando ahí, cuáles son las condiciones para que se cumpla con la pena privativa de la libertad. Bueno, ahora, en materia de datos, ¿qué pasa en estas 4 etapas? Primero, en la etapa de prevención, del delito, es muy importante proteger los datos personales, sobre todo para no estigmatizar a las personas. ¿Por qué? La policía recibe una noticia: hubo un asalto en el Oxxo de la avenida tal. Aquí afuera debe haber un Oxxo. ¿Cuál es la avenida esta? ¿Sí o no? Estoy seguro que aquí afuera hay un Oxxo, ¿sí o no? En cada esquina de México hay un Oxxo. ¿Cómo se llama la de aquí afuera? Avenida Revolución, seguro. En todos lados hay una avenida Revolución. Colosio. Aquí en la Colosio, en el Oxxo de la Colosio hubo un asalto. Y entonces los policías inmediatamente estigmatizan, inmediatamente etiquetan. ¿Quiénes es probable que hayan cometido el asalto? Jóvenes, tatuados, con el cabello largo, con look de pandillero, ¿no? Pantalones caídos, camisetas sin mangas, etcétera. Entonces, es muy importante que no se transmitan estos perfiles porque acaban estigmatizando. Por ejemplo, en Estados Unidos esto se tiene muy estudiado. El 80% de las revisiones carreteras espontáneas que hace la policía recaen sobre personas de color. Pero las personas de color solamente son el 18% de la población. O sea, el 18% de la población sufre el 80% de las revisiones espontáneas, sin ningún tipo de motivo, nada más con efectos preventivos. De ahí la importancia de guardar, digamos, o preservar ciertos datos personales. En la etapa de investigación les pongo 3 problemas que en Sonora seguramente les van a preocupar y que tendrán que dilucidar. Primero, el artículo 16, a partir de la reforma de 2008, dice que tiene que haber un registro de detenidos. Tiene que haber un registro de detenidos. Artículo 16 de la Constitución. Pregunta: ¿ese registro de detenidos tiene que ser público o privado? ¿Se puede consultar o no? ¿Se tiene que subir en línea o no se tiene que subir en línea? ¿Por qué? Y les confieso, bueno, los comisionados saben que yo soy un abanderado de la transparencia y que yo he luchado por la apertura informativa del gobierno y todo, pero les confieso que aquí tengo mis dudas. Ahí les va. Fíjense.
detiene, aquí tienen alcoholímetro, en Sonora y como en el DF, alcoholímetro, ¿no? Bueno, sí saben qué es el alcohol. En el DF los viernes en la noche ponen ahí patrullas, detienen gente, etcétera. Suponte que cae un artista famoso o el hijo de un político o un político en estado etílico. Lo detienen, tiene que formar parte del registro de detención y a lo mejor le aplican una sanción, 12 horas de arresto, 20 horas de arresto, lo dejan ir en la mañana o le dejan ir hasta que hable alguien, no sé. Pero bueno, el chiste es que forma parte del registro de detención. ¿Se van a aprovechar de eso los medios, sí o no? ¿Le va a causar un daño, sí o no? ¿Cuál es la sanción que determina la ley? Un arresto. Usted venía manejando en estado etílico, tiene que tener un arresto de 20 horas. Pero la sanción social, ¿de qué tamaño va a ser? Enorme, ¿sí o no? ¿Lo hacemos público o no lo hacemos público? Ahí está el asunto. Ahora, dirán ustedes, no, pues para que no se aprovechen, no lo hacemos público. Es más, este político le había dicho a su esposa, estoy en una junta, estoy trabajando hasta tantas horas porque estamos terminando el plan estatal de desarrollo. Bueno, no, ¿qué dije estatal? Quería decir nacional. Quería decir el plan nacional de desarrollo. Bueno. ¿Y cuál? Que lo agarran en estado etílico, ¿verdad? Y a lo mejor hasta con malas compañías. ¿Lo hacemos público? Dirán ustedes, no. Pero del otro lado yo les pregunto, ¿para qué sirve un registro de detención privado? ¿Para qué sirve un registro de detención secreto? Que nada más lo conozca la policía. ¿Cuál es el objetivo que se propuso la Constitución? Evitar la tortura. Evitar la dilación en la entrega del detenido al MP. Dice la Constitución, lo tienes que entregar de inmediato. Eso no pasa. Muchas veces los traen dando vueltas, en lo que los extorsionan, en lo que los llevan al cajero, los llevan a su casa para sacar dinero. El registro decía, informa rápido para ver que no te hayas excedido en el tiempo de la detención. ¿Lo hacemos público? ¿No lo hacemos público? Ahí está el dilema. Al final del día, porque llevo muchos años pensándolo, o sea, sí me cuesta, decir una u otra cosa, pero después de muchos años de pensarlo, creo que son más los beneficios de que sea público. Creo que tiene que ser público. El año antepasado dimos un premio de transparencia, en el IFAI dio un premio, yo fui parte del jurado y se lo dimos a la Procu del DF cuando estaba Miguel Ángel Mancera como procurador porque habían creado una aplicación para nuestros teléfonos celulares precisamente en donde uno podía desde cualquier teléfono celular a través de una aplicación que se llama Ministerio Público Virtual consultar dónde estaba su familiar o su cliente, en caso de ser abogado, detenido, en qué agencia del MP, por qué delito estaba detenido y a qué hora había entrado. Y eso se puede consultar desde el teléfono celular. Ganó el premio de mejor proyecto de transparencia a nivel nacional por esa aplicación en los teléfonos celulares. Y esto es uno de los grandes dilemas. Segundo dilema. Bueno, este no es un dilema, pero es un problema. Más que dilema es problema. Ahí les va. Presentación de detenidos ante medios de comunicación. ¿Ya se fueron nuestros amigos reporteros? ¿Ustedes son reporteros los que están ahí al fondo parados? No. ¿No son reporteros? Es que me querían entrevistar y les dije que terminando y yo creo que ya se fueron. Bueno. ¿Los de las cámaras no son reporteros tampoco? No, son de comunicación social, son mini reporteros. Bueno, ahí les va. ¿Qué pasa si hoy en la mañana, aquí en la avenida Colosio, aquí enfrente, detienen a una persona, le dicen, usted asaltó el Oxxo de la esquina, hoy en la mañana? En la noche en el noticiero aparece detenido, presunto, asaltante de Oxxos, una larga carrera de asaltos, porque se los cuelgan todos, ¿no? 50 asaltos en el Oxxo. ¿Se daña su vida personal? ¿Se daña su reputación? ¿Se daña su buen nombre, sí o no? Lo primero, ¿qué va a pasar con sus vecinos? Porque esa persona tendrá vecinos, ¿no? Vivirá en algún lado y tendrá vecinos. ¿Qué van a decir los vecinos cuando regrese esta persona, si es que regresa? Ahí viene el asaltante. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la certeza que tienen? Lo dijo la tele. Salió en la tele, ¿sí o no? Hay gente que cree eso. Gente universitaria como ustedes, no. Yo por supuesto que sé que se dicen muchas mentiras en los medios, pero la gente en general le cree a los medios. Y entonces, ¿qué sucede? Que López Dóriga se vuelve magistrado. Sí, cierto. Y que el canal de las estrellas es la sala de audiencia. Pase usted. No, pero eso es cierto. No.
No estoy diciendo ninguna novedad. Hay periodistas que se creen jueces y hay estudios de televisión que creen que son salas de audiencias y entonces condenan, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Ustedes ya lo están advirtiendo. Esa persona apenas fue detenida. Contra esa persona hay información que permite integrar una averiguación previa, hay una acusación formal ante un juez, ya se desahogó un proceso, ya se ofrecieron pruebas, ya se desahogaron las pruebas, ya se valoraron las pruebas, ya hubo una sentencia, ya tuvo la oportunidad de apelar el fallo, ya tuvo la oportunidad de promover un amparo. No, nada de eso ha pasado, pero esa persona ya está condenada. ¿Y está condenada por qué tribunal? Por el Tribunal de la Opinión Pública. Y eso, amigos, no debe ser así. La presentación de detenidos viola la presunción de inocencia, que es una presunción no nada más intraprocesal, sino que en una dimensión nueva que acaba de construir la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un significado extraprocesal. Esto es, yo necesito ser presumido inocente ante el juez que me va a juzgar, por supuesto, pero quiero ser presumido inocente allá afuera, con la sociedad, con mis vecinos, con mi familia, con mi jefe en el trabajo, porque hay gente que los corren por haber sido exhibidos como presuntos delincuentes. Necesito no cargar con ese estigma, de tal suerte que ese es uno de los dilemas que tendrán que enfrentar. La solución, claro, esto no es cómodo que lo diga hoy aquí, pero ni modo, pues, así, porque además ya lo he escrito, entonces no me voy a desdecir ahorita. La solución está en manos de los jueces. La solución está en manos de los jueces y la solución es radical. Me van a tachar de radical, pero esa es la solución, se los voy a decir. La solución es que los jueces no acepten abrirle un proceso penal a una persona exhibida por ningún motivo. Punto. ¿Me traes un exhibido? Lo siento, yo dicto auto de libertad. ¿Por qué? Porque ese proceso ya no empieza parejo. Ese proceso ya no empieza a la par. Ese proceso no empieza como un debido proceso legal. No abro un juicio en contra de esta persona. No los exhibo. Se les van a ir 2 o 3 y los van a criticar en los medios, por supuesto, pero van a ser 2 o 3, porque hasta la Procu tiene capacidad de aprender. La Procu también tiene capacidad de aprender. Entonces, 2 o 3 sí, pero después cuando se dé cuenta que les van a estar rechazando los expedientes, ya no los van a seguir exhibiendo. Pero eso hay que forzarlo. ¿Y saben por qué les digo que hay que forzarlo? Porque ya lo intentamos por la buena. No hicieron caso. Lo intentamos una y otra vez. Para quien quiera profundizar en este tema, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió este año la recomendación 4/2012 sobre presentación de detenidos. Yo formo parte del Consejo Consultivo de la Comisión, conozco a detalle el expediente y el caso fue este. Juntamos 42 quejas que involucraban a 50 personas que habían sido exhibidas. Bueno, hubo unos casos tremendos, nada más les digo esto. De las 50 personas que forman parte de la recomendación 4/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, de esas 50 personas, 29 ni siquiera llegaron a ser formalmente acusadas ante un juez y ya habían sido exhibidas, ya habían salido en la tele, ya se había reflejado su foto. A una de ellas, todavía peor, una persona, una señora ya grande, va a denunciar la muerte de su hija y de su nieta. Habían matado a su hija y su nieta en la casa de la señora. Entonces le toma la denuncia al Ministerio Público, la pone a declarar y entonces el Ministerio Público, no sé a través de qué razonamiento o argumento, dice, fue ella, fue la mamá y la abuela. Y en ese momento, sin avisarle ni nada, la presentan ante los medios de comunicación. Aquí está la asesina, ya la agarramos. Así fue, de ese tamaño. Este es un caso real, véanlo en el documento que estoy citando para que no me crean a ciegas. Vayan y busquen el fundamento, ahí está. Esto causa un enorme daño y no se debe de permitir. Tercer dilema en esta etapa de investigación. Un dilema que han tenido que afrontar los órganos garantes y que tendrán que seguir afrontando seguramente. ¿Qué hacemos con las averiguaciones previas ya terminadas? Ojo, las averiguaciones previas ya terminadas deben ser consultables a través de una solicitud de transparencia, ¿sí o no? A nivel federal se hizo una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para decir que no. ¿Por qué? ¿Cómo surge el caso? Se los voy a contar. Llega un periodista y le pide a PGR, quiero copia de todas las averiguaciones previas abiertas en contra del Bester Gordillo. Llega otro periodista y dice, en el sexenio antepasado,
Quiero copia de todas las averiguaciones previas abiertas en contra de los hijos de Marta Sagún. ¿Se acuerdan de esta señora Marta Sagún? Los hijos, que parece que eran unos, o sea, eran muy inquietos, ¿no? Eran muy inquietos. Quiero copia de todas las averiguaciones. ¿Por qué? Pues para ver cómo resolvió, porque la PGR dependía nada más y nada menos que de su padrastro. Quiero ver si fue objetivo el trabajo que hizo la PGR, nada más y nada menos. Son averiguaciones previas ya terminadas, denme una copia. Se los negaron. Y luego reformaron el código para impedir esto. El tema está ante la Suprema Corte hoy. Está en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. Lleva como 4 años ahí, por cierto, pero bueno. Sí, muy veloz no ha sido. Pero el asunto está en que se tiene que saber. ¿Deben ser públicas las averiguaciones previas ya terminadas, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que tienen que ser públicas, porque si no, ¿de qué manera vamos los ciudadanos a poder verificar que el Ministerio Público haga bien su trabajo? ¿Qué fue lo que se hizo a nivel federal? Se clasificó como información reservada. La ley federal de transparencia dice que el periodo de reserva son 12 años. Entonces, ¿ustedes quieren ver cómo se resolvió una averiguación previa en el 2012? Vuelvan en el 2024. ¿Creen que ya hay rendición de cuentas? Allá hay una burla. Eso es lo que es, una burla. Yo digo, averiguaciones previas que estén en curso tienen que ser absolutamente secretas, evitando incluso las famosas filtraciones, porque hoy ya en los periódicos salen todas las filtraciones de casos famosos. Eso hay que evitarlo. Todas las filtraciones se tienen que detener y las averiguaciones previas tienen que ser absolutamente reservadas. Pero cuando se termina la averiguación previa, cuando una averiguación previa se lleva archivo, ya no hay más que actuar, ya aquí ya se cerró. Préstamela, porque ahora sí voy a ver cómo hiciste tu trabajo. Eso forma parte de la lógica de la rendición de cuentas. Tercera etapa, decíamos prevenir, decíamos investigar, decíamos juzgar. ¿Qué pasa ya en el juicio? ¿Qué vamos a ver en una audiencia de juicio oral? Aquí la pregunta más importante es ¿qué se debe saber y qué no se debe saber en la audiencia? En la audiencia. ¿Por qué? Porque va a estar abierta. Claro que me dirán los juristas tradicionales, los juristas que yo llamo de la vieja escuela, no ha cambiado nada, ya ahorita son las audiencias públicas. Sí, pero cuando se tiene el expediente escrito, o sea, con el sistema actual, es muy difícil seguirle el paso. Sí, tú puedes ir y pararte ahí y no vas a entender nada. No vas a entender nada. Es completamente diferente una audiencia ahorita en el sistema escrito que lo que va a ser en un sistema de juicio oral, porque ahí se ventila todo en la audiencia. No hay pruebas preconstituidas, no hay actuaciones previas que se integran así nada más. Ahí está todo. Y el juez, al final, lo dice el artículo 17 de la Constitución, tiene que explicar su sentencia en público. Es maravilloso. ¿Qué tomó en cuenta para llegar al sentido de un fallo? O sea, si tú vas a la audiencia en el nuevo sistema, te enteras. Tú vas a la audiencia en un sistema actual, te vas a enterar de un 10% si acaso. O sea, no le vas a entender realmente. Entonces, el punto es, en el nuevo sistema, ¿qué se tiene que ventilar? Porque incluso en algunas entidades federativas lo están subiendo a internet en tiempo real. O sea, ni siquiera tienes que ir físicamente a la sala de audiencia. Lo puedes estar viendo desde tu despacho. Tú puedes estar viendo la audiencia. Y yo creo que ahí es muy importante la protección de datos. Así como en una audiencia tradicional se les leen sus generales, ¿a poco no? Esto que tanto nos gusta a los ojos. Léale los generales, le dicen al secretario. Y ahí va. En una audiencia de juicio oral yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ahí está el domicilio. Y en un sistema de juicios orales, en donde todo se va a ventilar, en donde van a estar ahí los familiares del acusado, van a estar los familiares de las víctimas y todo, se nos van a venir abajo los testigos. Se los digo con todas sus letras. Los testigos van a decir, ay, ¿qué creen? Que no me acuerdo. Que mejor ya no, porque van a ver ahí a los familiares. ¿Pero de quién? Del procesado. Claro, van a ver a sus familiares también, pero ¿les va a dar miedo, sí o no? Entonces hay que cuidar lo más posible. Claro, esto ha sido una de las críticas al nuevo sistema. Yo he escuchado mucho que dicen, es que el nuevo sistema nadie va a querer testificar. Sí, nada más les digo esto, el nuevo sistema está pensado para que se reduzca la importancia de los testimonios. El nuevo sistema se tiene que basar las condenas en prueba técnica. Déjenme les digo esto, hoy el 80% de las sentencias condenatorias en México, que son aproximadamente 140,000 a nivel nacional, en el Foro Común hay 140,000 sentencias condenatorias cada año en materia penal. El 80% de esas sentencias se basa en evidencia no técnica. En evidencia no técnica. ¿Qué quiere decir esto? Confesiones y testimonios.
nada más. Pruebas de ADN, para nada. Pruebas pericial, balística, grafoscópica, etcétera, una mínima parte, un 20% nada más. Todo se basa en prueba no técnica. En Estados Unidos hay estudios psicológicos que demuestran que la prueba no técnica, o sea, cuando tú le dices, ¿tú lo viste cómo robó, cómo asaltó, cómo vea? Pues sí, ¿y cómo era? Pues de unos 60, moreno, 65 kilos, o sea, como el 80% de los mexicanos. Ese era. Y es muy fácil que la policía agarre y presente a ese mexicano. Aquí está. ¿Verá que era este? Sí, cara redonda. ¿Sí me explico? Esas pruebas no técnicas en Estados Unidos, los estudios demuestran que son fácilmente falseables, que se pueden equivocar. Y con eso estamos condenando. Con eso estamos condenando. El nuevo sistema, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar capacidad técnica para que haya evidencia científica que le permita un grado de certidumbre al juez. Que el juez sepa que cuando está mandando a la cárcel a una persona, efectivamente es responsable de haber cometido un delito. Y aquí les pongo 3 tipos de sujetos para que piensen, porque son temas muy delicados, o temas o sujetos. Primero, menores de edad. Cuando el menor es una víctima, cuando un testigo es menor de edad, etcétera, ahí necesitamos una especial protección. Pueden ser videotestimonios, por ejemplo, tomar el testimonio en una sala remota, tomar el testimonio con una mampara, tener un distorsionador de voz, impedir que quienes asisten a la audiencia puedan tener contacto visual con el menor, en fin, buscar algo, pero no puedes tratar a un menor, sea víctima del delito, sea testigo en el caso, como si fuera un adulto. Ahí necesitas una especial protección precisamente de sus datos personales. Segundo, las propias víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas del delito? ¿Las vas a tener ahí? Sí, claro. ¿Van a declarar? Por supuesto, pero no puedes leer su domicilio y que se esté transmitiendo su domicilio por internet o que quede guardado en una grabación que cualquiera va a poder pedir el día de mañana. No puedes decir dónde trabaja. O sea, y sin embargo eso no quiere decir que no consten sus generales en algún sitio. ¿Quién tiene que tener los generales de la persona que está rindiendo testimonio? El administrador del juzgado. Recuerden que en el nuevo sistema va a haber una parte administrativa que ya no van a ser los jueces, por eso los jueces están tan contentos con el nuevo sistema. Los jueces están felices con el nuevo sistema, porque los jueces en el nuevo sistema, ¿qué hacen? Juzgar. Hoy los jueces se encargan de todo, desde la papelería, desde que esté limpio el juzgado, desde que si vino o no vino el ayudante, etcétera. Olvídense, va a haber un administrador de juzgado. Sergio, administrador de juzgado. Es muy importante. Y esos tienen que llevar los generales, esos registran los generales. En la audiencia, el juez ya no le pregunta a usted, a ver, su nombre, dónde estudió, dónde vive, cuántos hijos tiene, etcétera. Eso ya no se permite preguntar eso en la audiencia, porque pones en riesgo al testigo, porque pones en riesgo a la víctima. Tercera cosa para que le piensen, delitos sexuales, violación, abuso sexual, estupro, pederastia, etcétera. Eso genera un estigma. ¿Por qué genera un estigma y por qué merece un tratamiento especial separado, distinto? Porque nuestra sociedad es una sociedad profundamente prejuiciada. Hay muchos prejuicios en México, es una sociedad profundamente machista, es una sociedad que estigmatiza, que etiqueta, y una persona que pudo haber sido víctima de un abuso sexual naturalmente de forma involuntaria, queda ya estigmatizada. Dice, ahí viene la violada, ¿no? Ahí viene la abusada. Entonces, esto no se puede permitir. No podemos, en aras de la publicidad procesal, en aras de los juicios públicos, someter la dignidad de una persona a ese tipo de efectos perniciosos o negativos. Cuarta etapa, aplicar la sanción. Bueno, aquí el dilema para el tema que hoy nos convoca es, son fundamentalmente 2. Primero, ¿qué hacemos con los antecedentes penales? Esto es, se sanciona a una persona. Dice, usted fue responsable de haber robado el Oxxo. Perfecto. Cumple la sanción, está 4 meses en la cárcel, sale, le queda el antecedente penal. ¿Qué hacemos? ¿Se pueden pedir o no se pueden pedir? ¿Quién lo puede pedir? ¿Las bases de antecedentes penales son públicas o no son públicas? ¿Forman parte de la transparencia o no forman parte de la transparencia? ¿Qué efectos deben tener? ¿Se deben borrar o no se deben borrar? Y aquí déjenme les cuento la experiencia norteamericana porque es muy interesante. En Estados Unidos todas las sentencias son absolutamente públicas y están en internet, de cualquier juez, de cualquier nivel, de cualquier materia. Y hay empresas que sistematizan las bases de datos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, igual que México, es una federación,
tiene una jurisdicción federal y tiene jurisdicción en cada una de las entidades federativas, y entonces están las bases de datos segmentadas. Hay una empresa que levanta todos esos datos, los sistematiza y vende la información a otras empresas, de tal suerte que tú dices, yo tengo una empresa que fabrica llantas, quiero contratar a mi jefe de contabilidad. Quiero saber si mi jefe de contabilidad al que voy a contratar, aquí está el candidato número 1, quiero saber si mi jefe de contabilidad fue condenado alguna vez por fraude. Me interesa saber si es fraudulento o no. Sí, claro, me interesa porque va a llevar las cuentas, va a llevar el dinero, es mi director de finanzas. Esa empresa te lo vende. Suena bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si ese contador cometió un fraude a los 18 años, por decir algo, y ahora tiene 50, ese estigma lo va a perseguir por siempre, porque no se borran las bases de datos. Otro ejemplo, los delincuentes sexuales en Estados Unidos tienen que avisar en qué domicilio viven, y en el condado en donde van a vivir se publica el domicilio y hay unas bases de datos y se les avisa a los vecinos. No pueden vivir a menos de 1 kilómetro o 2 kilómetros, depende del estado, de las escuelas. No se pueden acercar a parques públicos, no pueden ir a instalaciones deportivas donde concurran niños. Si llega un violador a tu vecindario, te va a avisar el sheriff del condado. En esa casa vive un violador. Suena bien para prevenir los delitos, pero el estigma que le causas a esta persona es impresionante. En la ciudad de Miami hay un puente, en uno de estos highway muy modernos, muy amplios, con 16 carriles, en donde viven aproximadamente 80 personas condenadas por delitos sexuales. Viven ahí a la intemperie desde hace como 5 años. ¿Por qué? Porque no han encontrado vivienda. Nadie les quiere alquilar una vivienda. Y donde pudieron haber alquilado vivienda, está junto a una escuela, está junto a un parque, está junto a un deportivo, y no libran la distancia. Si tú alquilas una casa teniendo esa prohibición, te vuelven a meter a la cárcel. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hay un derecho a la reinserción social, sí o no? ¿Hay también un derecho a la información de la sociedad para saber si el vecino es un delincuente? ¿Si el vecino es un pederasta? ¿Si el vecino abusó de niños? ¿Si el vecino es un violador consuetudinario? ¿Está difícil el dilema, sí o no? Yo estoy poniendo nada más el dilema. No tengo una respuesta, no sé qué hacer. En Europa, por ejemplo, está prohibido utilizar esto. Usted violó, está bien, usted se va 15 años a la cárcel. Ahora, usted sale como una persona nueva. Usted rehaga su vida. Usted busque un trabajo, usted busque una vivienda, usted intente salir adelante. En Estados Unidos nunca se da esa oportunidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Estados Unidos o Europa? O un modelo intermedio mexicano, ¿no? Como siempre, a la mitad. Bueno, veamos qué hacemos. Yo les pongo el dilema porque creo que existe. Última cosa, y con esto termino. Se está empezando a discutir un tema que se llama el derecho al olvido digital. Se los pongo en una pregunta. ¿Tenemos derecho a que Google se olvide de nosotros? Preparé un texto que es con el que quiero cerrar esta conferencia para plantear bien este dilema. Es el siguiente. Antes de que Internet llegara a nuestras vidas, el simple paso del tiempo hacía que fuera relativamente normal que una noticia cayera en el olvido. Un día leíamos en el periódico o veíamos en la televisión que fulano o mengano habían sido detenidos por la presunta comisión de un delito, o habían sido condenados por fraude, o habían sido multados por violar el reglamento de tránsito, y la notoriedad de esa noticia solamente llegaba hasta que nos enterábamos de la siguiente noticia, o sea, no duraba. Hoy en día la enorme capacidad de almacenamiento de datos que permite Internet ha hecho que la memoria de nuestra especie, la especie humana, se almacene por completo en infinitos archivos digitales. Tales archivos no solamente contienen la información, como lo hacían en el pasado y lo siguen haciendo en la actualidad las hemerotecas, sino que también tienen la particularidad de que permiten buscarla con métodos más o menos sencillos. Los motores de búsqueda en Internet se han convertido en una herramienta que utilizan cientos de millones de personas todos los días. Empresas como Google o como Yahoo han obtenido beneficios económicos enormes mediante el tratamiento de la información, facilitando al usuario su búsqueda y su uso. A esa enorme capacidad de almacenamiento de datos y de búsqueda a través de sofisticados programas de software, hay que añadir que los medios de comunicación han exacerbado de forma increíble su permanente intrusión en la vida privada de las personas. No pasa ni un solo día sin que aparezca una publicación,
una entrada en un blog, una nota en Facebook o en Twitter, en los que se invada la intimidad de personas conocidas o desconocidas. Nadie está a salvo de ser fotografiado en cualquier sitio, público o privado, o de ser objeto de cualquier comentario en las redes sociales. La intimidad, como dijo hace ya algunos años Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, parece estar a punto de desaparecer. Los nuevos dispositivos móviles conectados a Internet, teléfonos celulares, tabletas, etcétera, permiten no solamente captar la intimidad de los demás, sino además compartirla casi en vivo a través de las redes sociales y otros mecanismos de publicidad que hoy están al alcance de cualquiera. La combinación de los dos factores que acabo de apuntar puede suponer el surgimiento de una sociedad vigilante que no llegaron ni siquiera a imaginar George Orwell o Jorge Luis Borges. Una sociedad en la que podemos enterarnos de todo y en la que todos los datos quedan almacenados para siempre, conformando así una especie de biblioteca de Babel, eterna e infinita. Estamos ante una improbable, pero ya presente mixtura del gran hermano orwelliano con la memoria de Funes, ese trágico personaje inventado precisamente por Borges para poner en evidencia la tragedia de no poder olvidar. Ahora esa tragedia se ha hecho planetaria y permanente. Muchas personas, millones de ellas, escriben y publican cosas en Internet pensando que se trata de una especie de acto de ciencia ficción que en ningún caso tendrá efectos en el mundo real. Abundan los adolescentes que sin mayor reflexión suben a las redes sociales comentarios subidos de tono, fotos de sus fiestas, muchas veces en estado francamente inconveniente, o informaciones relativas a su más estricta intimidad. Y lo mismo puede decir de muchos adultos, a los que el simple paso del tiempo no les ha generado ningún tipo de madurez emocional o sentido de la vergüenza. Tal parece que hay personas que usan las redes sociales como una especie de consulta psiquiátrica, en la que se pueden depositar ansiedades, frustraciones y deseos sin que haya ningún tipo de consecuencia. Lo cierto es que cada vez resulta más evidente que el mundo digital y el mundo real no pueden separarse. Lo que hagamos en nuestros perfiles de redes sociales va a terminar repercutiendo, para bien o para mal, en el mundo real. No hay separación posible entre estos dos ámbitos. Una chica de 16 años en Estados Unidos posteó en Facebook que estaba, entre comillas, totalmente aburrida en su trabajo y la empresa para la que trabajaba simplemente la despidió. Resulta que de una u otra manera el comentario llegó hasta el conocimiento de su jefe, quien juzgó que era una pésima publicidad para su empresa y que no podían permitirse ese tipo de desahogos por parte de los empleados. Una chica de 16 años le pareció fácil un viernes en la noche, estaba en la oficina, decir, estoy completamente aburrida, ya me quiero ir. Despedida por publicar eso en Facebook. Una profesora de preparatoria, Stacy Snyder, subió a MySpace. MySpace es una red que fue muy popular antes de Facebook, como High Five, etcétera. Stacy Snyder subió a MySpace una foto suya disfrazada de pirata y sosteniendo en la mano una taza de plástico mientras esbozaba una sonrisa equívoca. Tituló a su foto así, Drunken Pirate, pirata borracho. Esa foto fue el motivo por el que no le permitieron seguir dando clase en la preparatoria en la que impartía en la que desarrollaba su tarea docente. Snyder recurrió ante los tribunales, demandó a la escuela, los que le negaron la razón con el argumento de que esa foto no estaba amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución de Estados Unidos. Si quieres darle clase a muchachos de preparatoria, le dijeron los jueces a Snyder, debes transmitir una conducta ejemplar. Si te tomas fotos en las que parece que estás borracho y lo divulgas en las redes sociales, la escuela que te contrata tiene derecho a despedirte. Tan duro, pero tan claro. Lo peor de todo es que de la foto no se infiere con claridad si Snyder estaba en efecto borracha, o a lo mejor estaba nada más haciendo una broma con quienes estaban en la fiesta, o se trataba simplemente de una convivencia con sus amigos. La descontextualización informativa es otro efecto perverso de lo que subimos a las redes sociales. Y otro caso muy llamativo fue lo que le sucedió a la esposa de un alto cargo del Estado alemán. Esto no viene en el texto que preparé, pero se los cuento entre paréntesis. En Alemania hay una canciller, que es la jefa de gobierno, Angela Merkel, muy famosa,
Casi nadie lo sabe, pero por encima de Angela Merkel hay un presidente de la República Alemana. La esposa de este presidente sufrió por no existir, sufrió lo que les voy a contar enseguida. Esta persona, esta señora, había sido incorrectamente identificada por una revista como exprostituta. Esta publicación la había señalado, ofreciendo supuestos detalles de su etapa como trabajadora sexual. Se publicó el alias con el que trabajaba, el nombre y la dirección del prostíbulo e incluso las tarifas que cobraba por sus distintos servicios profesionales prestados. La propia interesada había desmentido la información, que al parecer no tenía ningún tipo de sustento, sino que más bien era una especie de venganza contra la carrera política de su marido. O sea, por intentar hacerle daño al marido, dijeron, esta señora es exprostituta y sacaron toda esa información. El problema principal, sin embargo, es que al poner en Google el nombre de la señora en cuestión, ya ven que Google te autocompleta la búsqueda, o sea, empiezas a escribir y te sale palabras, oye, usted seguramente le interesa esto. Las palabras de autocompletar que Google ofrece después del nombre de la señora son prostituta, score, rec district, call girl, causando de esa forma un grave daño a la honra, vida privada y derecho a la buena reputación de la señora. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de esto se empieza a plantear el derecho al olvido digital, el derecho a que las redes se olviden de nosotros, el derecho a que Internet no nos recuerde más. Deberíamos tener derecho a conocer la información de que una persona cometió un delito, incluso si lo cometió siendo muy joven. Deberíamos de saber si el profesor que le da clases de deportes en la primaria a la que van nuestros hijos fue condenado por pederastia. Deberíamos de saber si el cajero del banco que está recibiendo nuestros depósitos fue condenado por fraude hace unos años. ¿O deberíamos de darle ese dinero a ciegas? ¿O deberíamos de poner la integridad física de nuestros hijos en manos de un pederasta sin saberlo? De un pederasta que ya pagó su sanción, obviamente, fue condenado, salió. ¿Debería eso de repercutir o no debería repercutir? Eso es el derecho al olvido digital precisamente. El problema es que los juristas tradicionales frente a este fenómeno dicen, no te preocupes, ejerce tu derecho de réplica. Si alguien dice de ti que hace 20 años trabajaste como prostituta o como prostituto, no importa, escríbele una carta al periódico. Perfecto. Supongan que el periódico te publica la carta. ¿Qué pasa si cuando pones tu nombre en Google te sacan la noticia principal en el número 1 y la réplica en el número 800? ¿Alguien va a ver la referencia número 800? Sí, porque Google te saca 5,000 referencias. La réplica te la sacan en el número 800. ¿Alguien va a llegar hasta el número 800? Se van a quedar en la primera página, como hacemos la mayoría, ¿sí o no? En Google, cuando buscas una cosa, buscas la primera página, a lo mejor la segunda, si no en webs, cuando más la tercera. No, nunca llegas a la página 75, vaya, a menos que seas un obsesivo. Y por tanto, mi conclusión final, a reserva de que si me autorizan una ronda de preguntas y respuestas, si el presidente me autoriza, y si el presidente no tiene inconveniente, pero yo quisiera cerrar con esta reflexión ya para terminar. A trabajar en este nuevo derecho, un derecho que está surgiendo, un derecho que se está empezando a conformar, que se llama derecho al olvido digital, para que evitemos verdaderos atropellos que nos pueden causar un daño que se quede para siempre. Recuerden, antes las hemerotecas, donde estaban almacenada la información periodística, tenía uno y consultar el papel. Hoy traemos a la hemeroteca del mundo en nuestro teléfono celular. Podemos consultar, podemos poner en Google cualquier nombre, podemos consultar cualquier evento, podemos consultar cualquier hecho. Nos va a dar 300,000 referencias, de lo que quiera. El problema es qué hacemos frente a eso cuando esas referencias son equívocas. El espacio de nuestra vida privada a lo mejor se ha ido achicando, pero eso no significa ni puede significar que ya no tengamos ninguna herramienta jurídica para defendernos. Los tribunales de varios países están comenzando a perfilar el alcance de este nuevo derecho. En América Latina es probable que lleguemos tarde a este debate, como solemos llegar tarde a todos los debates importantes. Pero sin duda hay que empezar a plantearlo. Está en juego la libertad y la dignidad de las personas, que son las bases sobre las que se construye todo sistema democrático. La información debe servir siempre y en todo caso para mejorar nuestras vidas y ayudarnos a tomar las mejores decisiones posibles, no para hacer de nuestra existencia un infierno. Muchísimas gracias por su atención.
Sí, buenos días. Tuve la suerte de ser capacitada por usted para hacerme cargo de derechos humanos y víctimas del delito en la Comisión Estatal en 2005. En ese entonces se creía mucho en la red de atención a víctimas del delito. Entonces quisiera que nos aclarara qué tan importante es que realmente se implemente una coordinación de servicios a nivel estatal y municipal para poder llevar a la víctima cada uno de los beneficios a que tiene derecho en la restitución de sus, redundantemente, sus derechos. Gracias. Doctor, es obvio que todos los que estamos aquí estamos muy, pero muy interesados en los juicios orales. Le agradecemos obviamente su conferencia. Mi pregunta concreta, doctor Carbonelli, es ¿qué beneficios conlleva los juicios orales en relación a los juicios normales, ordinarios y sumarios o inquisitorios? ¿Dónde puede haber menos corrupción? Porque desgraciadamente, pues, actualmente, en la actualidad, en los juicios ordinarios, repito, y sumarios, existe bastante corrupción. Me gustaría que nos explicara a grosso modo la diferencia entre los juicios inquisitorios y los juicios actuales, los que todos a futuro vamos a llevar, los llamados juicios orales. Muchas gracias. Buenos días. Doctor Carbonell, usted habló de la responsabilidad de los jueces en relación a las personas ya exhibidas previamente. ¿Qué se puede decir de la responsabilidad? La responsabilidad del juez la tiene que asumir, es incuestionable eso, pero de la responsabilidad del Ministerio Público. Me gustaría saber si la ley va a ir a la par en esa situación o va a quedar impune hasta que aprenda, si tiene la capacidad de hacerlo. Mi pregunta es en relación a las averiguaciones previas que tienen los ministerios públicos federales. Cuando estuvo la ley de acceso libre, la ley de acceso a la información, la federal, vino una persona del Senado y dijo que con la reforma de esa ley de acceso a la información, la federal, iba a haber acceso a ver el libro de los ministerios públicos, la parte contraria, o sea, iba a haber ese beneficio, que hacia allá iba la reforma. Entonces, esa cuestión yo entiendo que debe ser protegida por los datos personales, hasta lo que comprendí ahorita. Pero lo que yo comento es si la situación de los que exhiban a las personas en el caso de las detenciones afecta, entonces ¿dónde está la protección de los datos personales para esas personas que son exhibidas? Generalmente aquí en Hermosillo tenemos un pasquín o un periódico que se llama La I. Entonces en ese periódico generalmente publican a pura gente de extractos muy económico, muy bajo, y los desprestigian, ¿no? Y hacia allá va la pregunta, ¿cómo se relaciona a lo de que es acceso a la información y en cuanto a la protección de datos personales? Y es todo, gracias. Bien, gracias por sus preguntas. Apunté 5, voy a intentar responderlas. Primero, yo no dije que las investigaciones tengan que ser públicas. Yo eso no lo dije. Si no fui claro, lo vuelvo a decir ahora intentando ser más claro. Las averiguaciones previas ya terminadas, esas tienen que ser accesibles al público, porque si no, ¿cómo van a rendir cuenta los MPs? Las que están en curso, naturalmente no, y me refiero a información pública. Eso no quiere decir que en el curso de una averiguación previa no pueda haber derecho a la defensa, que no se le puedan compartir ciertos datos al abogado, a la víctima, etcétera. La víctima tiene que estar informada en todo tiempo.
La víctima tiene derecho a estar informada en todo tiempo de cómo va la averiguación previa. Ahí le vas a dar información, claro. No, yo me refiero a información pública. Averiguación, lo voy a decir otra vez. A ver, espero ser muy claro. Primero, averiguaciones previas que estén en curso, reservadas respecto de la ley de transparencia, para que no cualquiera que vaya pasando diga, pues yo quiero saber, a ver qué tan cerquita está ya de terminar el MP y de pedir la orden de aprehensión. No, pues es una invitación a que se fugue el otro. Ahora, averiguaciones previas ya terminadas, ¿tienen que ser información pública, sí o no? Yo digo sí. Yo digo tienen que ser información pública. Claro, pueden haber en las averiguaciones previas ya terminadas datos personales. ¿Qué hacemos? Generar versiones públicas. Se generan versiones públicas como cualquier otro documento que involucre datos personales, pero que se da en ejercicio de la ley de transparencia. ¿Cómo? Generando una versión en donde se protejan esos datos personales. ¿Tiene que haber un servicio de atención a víctimas? Sí. La respuesta es sí. Y lo más integral posible, porque la víctima en el nuevo sistema se convierte realmente en un protagonista. O sea, en el nuevo sistema de juicios orales, la víctima no es un agregado, no es un apéndice. La víctima es el objeto principal de tutela y garantía del Estado. La víctima del delito en el centro de la política pública de atención del Estado. Es absolutamente indispensable. Y además, con un elemento que conecta también con la tercera pregunta y que yo quisiera enfatizar, para que luego no se desencanten más adelante, porque a lo mejor nos volvemos a ver en 5 años y dicen, uy, aquello que tú decías que los jueces orales, pues la verdad no funcionó. No, ahí les va. El sistema, el nuevo paradigma, decía el presidente y decía bien, el nuevo paradigma del enjuiciamiento penal mexicano a partir de la reforma de 2008 descansa para su éxito en una sola columna. Está en el artículo 17 de la Constitución y se llama Métodos Alternativos de Solución de Controversias. Tenemos que sacar un buen número de casos antes de juicio. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren tramitar la cantidad de causas que hoy tramita el sistema con juicios orales, no se va a poder. De una vez se los digo, no se va a poder. Tienen que buscar las salidas alternas, pero hay que apostarle fuerte. No nos vaya a pasar como con la jurisdicción civil, que fue un fracaso. Yo no sé si hay magistrados civiles aquí o jueces civiles, perdón que se los diga, pero fue un fracaso y es un fracaso. ¿Por qué? Porque el conciliador, que normalmente es un abogado, no está preparado. Llegas a la audiencia de conciliación y el conciliador sienta a las partes, ya saben, no pueden entrar los abogados para que no distorsionen. Sienta a las partes y les dice, ¿se van a arreglar o no? A ver, ya, ¿se van a arreglar o no? Por ejemplo, en una audiencia de divorcio, ¿no? Ahí están los dos cónyuges, se están divorciando, ya uno piensa que el otro, bien. ¿Se van a arreglar o no? Rápido porque tengo la siguiente audiencia. Ya, tienen 5 minutos. O sea, a ver, ¿usted cree que si nos fuéramos a arreglar estaríamos aquí? Estaríamos de luna de miel en Acapulco. O sea, ¿usted cree que estaríamos aquí? Por supuesto. Entonces, en cambio, cuando un buen conciliador, un buen mediador es activo. No espera que las partes propongan la solución. Él pone en la mesa la solución. Mire, le conviene más esto, le conviene más lo otro. Este es el escenario A, este es el escenario B, este es el escenario C. Así nos puede ir en cada etapa. Esto es lo que va a suceder más adelante. Arréglense ahorita por esto, por esto, por esto. Tenemos que apostarle a ese secreto. Y para eso, señora, para eso las víctimas tienen que merecer un trato exquisito. ¿De qué se quejan muchas víctimas en los sistemas donde ya están funcionando? De que no fueron atendidas porque la persona responsable de haber cometido el delito no fue a la cárcel. Aunque se le reparó el daño, no fue a la cárcel. Entonces hay que explicarlo. Hay que decirle las ventajas, las desventajas. Hay que hacer un trabajo muy fino con las víctimas y con sus derechos. Tercera pregunta, ¿cuáles son los beneficios de los juicios orales en comparación con los juicios actuales? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema inquisitivo y uno acusatorio, adversarial y oral? ¿Cuántas horas me dan para contestar esta pregunta? Pues es otra conferencia, ¿no? A ver, yo les digo esto. Yo sí creo, sinceramente lo creo, que el nuevo sistema de justicia
el nuevo paradigma de justicia, los juicios orales, son un paso hacia adelante. Yo sí soy un defensor del nuevo sistema. Yo creo que tiene muchas y muy poderosas ventajas. Yo he visto a los jueces, a los mismos jueces, las mismas personas, antes de que empezara el sistema de juicios orales y cuando ya están actuando en el sistema de juicios orales. Voy con los jueces antes y todos, no sirve, no es nuevo, no aporta nada, nos lo vendieron los gringos, es una imposición del Banco Mundial, tú eres cómplice, así, todos. 5 años después, vuelvo con los mismos jueces que ya llevan 2 años en el sistema. Les digo, ¿cómo les va? Felices, encantados. Dice, esto sí es ser juez. Esto es lo que debí de haber hecho yo desde el principio de mi carrera. Claro, ¿por qué están contentos? Porque eso sí es juzgar. No lo de ahorita. Debe ser terrible, con respeto para los aquí presentes, pero debe ser aburridísimo ser juez. Leer expedientes, leer proyectos. Bueno, quien tiene vocación, pues está bien, pero se imagina una audiencia. Se imagina lo que se debe de ser dirigir una audiencia. En ese momento dictar sentencia, nada de dictar sentencia 2 meses después, tener a la vista al testigo, tener a la vista al perito, ser protagonista de la confrontación de argumentos, estar desarrollando la psicología judicial. Eso es maravilloso, eso es el derecho en acción, eso es el derecho vivo. Y ustedes como jueces lo van a estar viendo, lo van a sentir, lo van a tener en las manos. ¿Qué tienen ahorita? A lo mejor no les aburre, pero ¿qué tienen ahorita? Fríos expedientes. Expedientes que suman miles y miles de hojas. ¿Qué diferencia hay en tener un sistema de grabación supermoderno, tecnológico, con DVDs, a tener agujas e hilos para coser expedientes? Ya cuando se quieren ver muy modernos o cuando el expediente crece mucho, sacan el taladro. Ahora sí. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Sí o no? ¿Estoy inventando acaso? Y ahí van con el taladro para meter el hilo. La modernidad está ahí. La modernidad está en el nuevo sistema. Los propios jueces lo agradecen. Los propios jueces son los primeros defensores. ¿Pero cuándo? Después. Después. Antes, los jueces les da miedo cambiar. Les da miedo cambiar. Tienen miedo a lo desconocido. Yo he ido a dar cantidad de cursos de la reforma. Es más, lo voy a contar porque no voy a decir detalles, pero ahí les va. Un Tribunal Superior de Justicia de una entidad del centro de la República, no voy a decir cuál, pero muy céntrica, me invitó, me dice el presidente, ven y enciérrate a solas 2 tardes, 5 horas cada tarde, 2 tardes, un lunes y un martes, a solas, sin auxiliares, sin público, sin nada. Enciérrate con todos los magistrados en materia penal. Te los voy a poner ahí a ver si los convences. Llegué yo el lunes y les dije, ya los vi a todos así, ¿no? Y les dije, ¿qué opinan de la reforma penal? Y en ese momento, ¡wow! 5,000, ¿no? Así ya sabes, 300 manos levantadas, no, menos, eran como 20 manos levantadas. Y dije, a ver, hablen, ¿qué opinan de la reforma penal? Todos. Las primeras 3 horas de ese lunes, todos hablando en contra de la reforma. Todos. Y además, incluso entre ellos criticándose. Sí, porque tú soltaste a no sé quién. O sea, se ve que se las debían, ¿no? Se ve que había ahí. Sí, porque tú la vez pasada votaste contra mí, no sé qué. Bueno, yo dije, pues que hablen, ¿verdad? Como estábamos a puerta cerrada, nomás estaban ellos y yo. 3 horas, compañeros. Fue incluso una catarsis. Yo sentí que era una catarsis. Yo sentí que a ellos les hacía falta hablar. Por eso yo dije, bueno, yo nomás hice la pregunta y los dejé. Nomás iba dando la palabra. Ahora usted. Así. 3 horas. Al final les dije, bueno, ¿ya hablaron ustedes? Perfecto, ahora me van a escucharme. Les dije, a ver, todo eso que han dicho, todas esas críticas, todo eso, vamos a ver si es cierto o no. ¿Cuáles fueron las medulares? Primero, el nuevo sistema no es nuevo, no es cierto que sea nuevo, ya existía. Tercero, no solamente no es nuevo, no es positivo. Tiene más defectos que virtudes. Perfecto, sobre eso nos vamos, ahí les va. Les voy a explicar cada parte de la reforma, no les voy a explicar la reforma. No les voy a dar el bosque, les voy a dar el árbol, rama por rama. Ahí les va, y me fui artículo por artículo, párrafo por párrafo.
Empezamos por el artículo 16, creación de juez de garantía. ¿Es nuevo o no es nuevo? Ah, caray. ¿Ya existía el juez de garantía? No. ¿Es nuevo o no es nuevo? Sí. Perfecto. La Constitución dice que tiene las siguientes facultades, A, B, C y D. ¿Es positivo o no es positivo? Sí. Perfecto. Siguiente punto, y así, con cada uno de los aspectos de la reforma. El martes a las 9 de la noche que salimos estaban absolutamente convencidos. Dijeron, órale, ¿cuándo empezamos? De una vez. Pero hay que explicarlo, presidente. Hay que ir desmenuzando el sistema, hay que ir haciendo una tarea pedagógica, también con los jueces, también con los ministerios públicos, también con los peritos. Y sobre todo no descuiden, esta es una sugerencia para Sonora, derivada de la experiencia de Chihuahua, ojo, no descuiden a los litigantes. Presidente, si usted va a organizar un curso de capacitación para sus jueces, para su personal, invite a los litigantes, invítelos, súmelos. Esta reforma no necesita más enemigos, ya tiene muchos. Tráigalos y que se discuta ahí, y que si el litigante no quiere, que lo ventile públicamente y que diga qué le causa miedo, qué le causa zozobra, qué le causa incertidumbre. Hay que incorporar a los litigantes también, no se les puede dejar aparte. Los litigantes tienen un papel que jugar, naturalmente. Oye, pero es que lo que quieren es ganar dinero. Pues claro que quieren ganar dinero litigando. Pues ¿quién no quiere ganar dinero litigando? Pues eso no es ilegítimo. Si no es una actividad ilícita la defensa penal, hay que prepararlos para que ganen dinero, para que ganen casos, para que sepan formular alegatos, para que tengan una teoría del caso en el cerebro. Eso es bueno y hay que incorporarlos. No los aíslen, no los rechacen, porque si los rechazan se vuelven críticos de la reforma. Son los peores enemigos. El gran penalista de tal entidad, el gran penalista de tal ciudad es el que te va a estar metiendo piedras y piedras y piedras en el zapato. Hay que incorporarlo. Cuarta, ¿tiene responsabilidad del MP por exhibir a detenidos? Es el que más responsabilidad tiene. Es el que más responsabilidad tiene y se tiene que parar esto. Pero yo les cuento mi experiencia en el DF. Esa sí la viví. Sacamos la recomendación 4 de 2012 de la Comisión de Derechos Humanos. La recibe el procurador y entonces el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que es muy conciliador y yo creo que es muy inteligente, le dice al procurador, dice, mira, antes de que contestes, si aceptas o no la recomendación, vente a una comida en privado con el personal de la comisión, tráete a quien tú quieras de tus auxiliares y el consejo consultivo en donde yo estoy. Perfecto, llega el procurador a la comida y nos dice, Jesús Rodríguez Almeida, que es un tipazo, a mí me cae súper bien, además es eficaz, profesional, pues es procurador al fin y al cabo, bueno, y nos dice, no voy a cumplir su recomendación. Así, nada más sentarse nos dice, de una vez se los digo, no voy a cumplir. ¿Por qué? Nos dice, es muy sencillo, ustedes tienen que hacer su trabajo, yo tengo que hacer el mío. Yo tengo que ofrecer resultados para el gobierno de la ciudad, yo tengo que ofrecer resultados para la ciudadanía. Yo necesito sacar, cuando detengo a alguien de quien sospecho que es un secuestrador, necesito exhibirlo. ¿Para qué? Para que se denuncie. Porque si lo traigo por un secuestro ya secuestrado a 9, necesito 8 denuncias más. Necesito que vengan los testigos, necesito que vengan las víctimas, necesito que la gente lo sepa. Es un derecho a la información de la sociedad. Eso fue lo que argumentó. ¿Qué le contestamos nosotros? Claro, yo ya venía preparado, ¿no? Yo dije, no voy a ir a la comida con el procurador sin haber pensado el tema. Primero, no hay un derecho a la información de la sociedad así en abstracto. Hay un derecho a la información de las personas, de cada una de las personas. Entonces, no puedes tú, en aras de un derecho social, abstracto, etcétera, fregarte la reputación de una persona en concreto, anular el derecho a la protección de las personas de esa persona. Segundo, si lo que le preocupa al procurador es generar mayor denuncia, puede informar sin exhibir a la persona del modus operandi. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes escuchan en el noticiero, se acaba de detener a una banda de secuestradores que operaba en la colonia, ¿cuál es la colonia aquí la colonia aquí firrurrona de aquí de, ¿cómo se llama? ¿Lomas? ¿Cómo? ¿Costa? Lagos, ¿Colonia Lagos? Ah, La Joya, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Bueno, La Joya por allá, los lagos por acá, las lomas por allá, no importa, en la colonia sí, donde vive la gente más, bueno, entonces, dice el procurador, se acaba de agarrar a una banda de secuestradores que operaba no sé qué, que secuestraba comerciantes y los agarraba sobre todo entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Allá hay un modus operandi, ¿sí o no?
¿Ustedes creen que si una persona fue víctima de esa banda no va a poder identificar eso? Con eso, no necesitas exhibirlo. Entonces, lo que nosotros le dijimos al procurador fue, haz una política de comunicación social que te permita evitar la exhibición de una persona que apenas acabas de tener, no sabes ni quién es, pero que permita que las víctimas de los delitos se atrevan a denunciar y vean que ya lo detuviste. Y entonces sí, vayan y presenten la denuncia. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. El procurador nos dijo, estuvimos horas así, diciéndole así, así. Salió de la comida y nos dijo, no. Me da igual lo que digan, todo está muy bien, no lo voy a hacer, punto. Aleguen lo que quieran, pataleen si quieren, no importa. Lo vamos a denunciar ante la Asamblea Legislativa del DF. Ahí nos vemos, me dice. Por eso les dije a ustedes, ¿quién puede parar esto? La Procu tiene que rendir resultados. Responde a un poder político que tiene intereses políticos. Ustedes son jueces, ustedes tienen carrera judicial, ustedes tienen otra lógica, otra forma de actuar. ¿Quién lo puede parar? Los jueces. Los jueces lo pueden parar. Yo no veo a los procuradores en esta línea de parar esto. Y última cuestión, y con esto termino. Las averiguaciones previas federales no se pueden consultar. Las averiguaciones previas federales, si queremos saber qué tan buena fue la PGR de Felipe Calderón, lo vamos a saber en el 2024. ¿Nos va a seguir interesando? ¿Vamos a poder exigir responsabilidades? Pues yo creo que no. Yo creo que necesitamos saberlo a tiempo. Ojalá en Sonora tengan esta claridad y esta vocación de transparencia para no cometer el error que cometió la Federación. Yo creo que no pasa nada si se dan a conocer averiguaciones previas, repito, ya terminadas y cerradas, no averiguaciones previas que estén en curso o que estén siquiera en reserva. Con que estén en reserva, porque una averiguación previa en reserva está viva, tú no puedes consultarla, tú no puedes ir con el Instituto de Transparencia y decir, quiero esta averiguación, ordénale a la Procu que me dé copia de esta averiguación. No se puede, porque está viva la averiguación previa, pero una ya cerrada, que ya está en el archivo, claro, porque si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cómo actuaron? Si no, ¿cómo va la sociedad a poder saber el desempeño de un área básica de la justicia? Y ahí les va, nada más porque luego a nosotros los académicos nos dicen que somos medio exagerados, que vemos peligros donde no los hay, que cargamos la tinta cuando escribimos. Pues ahí les va este dato. La Procuradora General de la República, la maestra Marisela Morales, tuvo la gentileza de enviarme a mi oficina de la UNAM su 6º informe de labores, un libro impresionante, 400 páginas, de este papel pesado, ¿no? Ya saben que es, o sea, con 20 colores, padrísimo, se ve que costó una millonada. Bueno, y seguramente pensó, yo creo que ha de haber dicho, ¿no? O su director de comunicación, no sé qué, ha de haber dicho, el doctor está tan ocupado, se la pasa viajando, dando cursos, conferencias, nunca va a leer esto. No saben que yo soy un obsesivo así, absolutamente loco por mi trabajo, y entonces me lo llevé a varios viajes de avión y lo fui leyendo. Y me enteré de de varios datos impresionantes, pero ahí les va el que creo que es el más impresionante. Dice, y estoy citando la fuente, para mí es muy importante citar las fuentes, mi fundamento cuando estoy hablando, cuando estoy exponiendo en público. ¿Por qué lo digo? Para que la consulten la fuente, no se queden con lo que yo les diga, vayan y consulten la fuente. 6º informe de labores, Procuraduría General de la República, octubre de 2012. Bueno, dice, las fuerzas federales durante el año pasado detuvieron a 27,800 personas. Las fuerzas federales quiere decir Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal y PGR. Detuvieron a 27,800 personas por actividades presuntamente vinculadas con crimen organizado. Página 1 del informe. Dije, wow, 27,000 detenidos, wow, qué eficacia, qué maravilla. Sigo leyendo, página 4 del informe. Sentencias condenatorias por delincuencia organizada durante el año pasado, 144. ¿Qué pasó ahí? ¿Tiene uno derecho a preguntar o no? Debería tener uno derecho a saber, sí o no, porque como que hay mucha diferencia, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esos detenidos? 27,800 y nada más obtuviste 144 sentencias condenatorias. Algo pasó.
Algo no está funcionando. ¿Son los jueces los que los sueltan? ¿Son los MPs los que no hacen su trabajo? Los detienen pero los mandan torturados y entonces el MP protector, como siempre ha sido de derechos humanos, ¿no lo acepta? ¿No? Puede ser, no hay que ser mal pensado. Entonces, por eso creo que la transparencia es tan importante, por eso creo que necesitamos arrojar luz sobre nuestro sistema penal, porque hay muchas áreas opacas, hay áreas en donde necesitamos saber más, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos ver exactamente quién está haciendo bien su trabajo y quién no está cumpliendo con su tarea. Gracias nuevamente. Agradecemos al doctor Carbonell por su brillante conferencia y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia, que tengan ustedes un excelente día. Muchas gracias. La víctima, cuando es víctima de un delito patrimonial, es resarcir los bienes que le fueron robados o dañados en su caso, y eso se está logrando. 2, estamos logrando disminuir la tasa, el porcentaje de personas en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir en prisión preventiva? Personas que están privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia que diga que son culpables. A nivel nacional tenemos una tasa del 44% en promedio. A nivel nacional, incluyendo federal y local. A nivel federal tenemos una tasa del 55%. En las entidades federativas donde ya funciona el sistema ha bajado a un 32-33%. De tal suerte que también es un avance. ¿Por qué? Porque cada preso, cada persona presa en México nos cuesta 140 pesos diarios por preso. ¿A quiénes? A quienes pagamos impuestos, a los ciudadanos. Entonces, respetar la presunción de inocencia metiendo en la cárcel solo a quien ya haya sido declarado culpable es un avance y lo estamos pudiendo lograr gracias al nuevo sistema. ¿Cuáles son los principales problemas que se han enfrentado? ¿Falta de capacitación? Exactamente, la falta de capacitación porque los abogados no saben hablar en público. Y cuando digo abogados, digo litigantes, digo defensores públicos y digo ministerios públicos. Al no saber hablar en público, muchos quieren reproducir el esquema antiguo, pero ahora leyendo lo que llevan por escrito, y eso no funciona, porque la columna vertebral del nuevo sistema es el principio de oralidad, en donde expone uno, pues sí, con algún apoyo a lo mejor para ir guiando el discurso y todo, pero no puedes llegar a leer media hora. Entonces, la capacitación es un punto estratégico en el que se juega buena parte de la suerte del nuevo sistema. ¿Qué opina de la propuesta de Sonora? Yo creo que Sonora se tiene que apurar y tiene que dar pasos más decididos. Sonora va un poquito lento en la puesta en práctica del sistema. ¿Qué opina de la propuesta de un solo código penal? Estoy completamente a favor. ¿Sí? Nosotros desde la UNAM lo habíamos propuesto hace muchos años. Es una propuesta que lo hizo por primera vez que yo sepa un profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1940. Su nombre es Raúl Carrancay Trujillo. Y nosotros, yo en particular, lo había pedido desde los años 90 en mi tesis doctoral y en muchos escritos y creo que es una buena solución. ¿Habría algún tema en específico que tendría que dejarse alguna cuestión, indígenas en algún sector o algo? Se pueden contemplar una pluralidad de tipos penales que den cuenta de la natural heterogeneidad de México. Ahí el tema que va a causar ruido es el del aborto, porque en el DF está despenalizado y en otras entidades no, pero yo creo que se puede llegar a una solución de consenso, ojalá. ¿Cuál es la ventaja más, la mayor ventaja de esta nueva figura? Que la justicia se rinde de cara al pueblo, la justicia es pública y eso es muy importante, eso genera confianza. ¿Qué proceso tiene que llevar para que esto suceda o para llevar a conformarnos en los poderes? Se requiere reforma constitucional, a la Constitución Federal, a fuerzas. ¿Y ve usted condiciones en el Congreso de la Unión? Pues si se toman en serio el Pacto por México que firmaron las tres principales fuerzas políticas, tienen los votos suficientes para hacerlo. ¿Cuánto llevaría eso? Hablando de tiempo. No hay un calendario.